Bienvenido al Regalo de Vivir, un espacio donde abrimos el corazón para hablar de sanación, medicina ancestral y el viaje profundo del alma. Soy Valeria Reyes y hoy te invito a conectar con una historia que podría transformar la tuya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este queridísimo podcast que ahorita está en un proceso de transición, pero yo soy su host, Valeria Reyes, creadora del canal Valeria Te Ayuda. Hoy tengo una invitada muy especial, su nombre es Valentina Yamán. Ella pues tiene una historia muy increíble y yo sé que muchos de los invitados que tengo aquí pues también tienen historias increíbles, pero cuando platiqué con ella, la verdad me cautivó, me inspiró muchísimo el conocer lo que la vida le ha mostrado, lo que la vida le ha dado. Han sido situaciones difíciles, pero creo que la forma en que Valentina las compartió conmigo me hizo replantearme los desafíos que yo estoy viviendo y creo que ustedes también lo van a sentir, lo van a experimentar cuando escuchen esta conversación que tendré con ella. Es coach, emprendedora, recientemente lanzó su podcast que se llama Pa' Dentro, que ya salió en Spotify, en YouTube y estoy muy contenta por ella porque siento que va a estar súper, súper cañón lo que va a compartir y creo que conforme nos vaya platicando sobre su historia van a entender más por qué les comparto esto. Para comenzar, me gustaría, Valentina, que nos comentaras de todos los desafíos que has vivido y que al final, pues tú lo puedes llamar de otra manera, que creo que me gustaría mucho que lo compartieras. De todas las cosas que te han pasado, ¿qué sientes que ha sido lo que más te ha marcado? ¿Y cómo definirías a Valentina el día de hoy gracias a esto que has vivido? Wow, qué buena pregunta. Gracias, Vale, por tenerme aquí. Qué suerte compartir y es chistoso estar sentada en el otro lado de invitado de podcast, pero gracias por tenerme aquí. A ver, ¿cuál es el desafío que más me ha marcado? No podría decirte que ha sido uno, porque creo que cada desafío que ha llegado ha venido en el momento donde mi conciencia necesitaba esa evolución. Entonces, el desafío yo siempre lo veo como la puerta, eh, está en el camino del héroe, ¿sabes? Es el llamado a la aventura, es el llamado al siguiente nivel. Y cada desafío ha sido para mí una evolución en conciencia. Entonces, todos han marcado una etapa, un antes y después de lo que fue. Entonces, no podría escoger uno. Sin embargo, sí puedo ver como diferentes etapas que hago en mi vida. O sea, cuando después del accidente que tuve y todas las operaciones de haber estado en el año en cama, ahí despertó una nueva Valentina. Durante mi primer embarazo, todas las muertes cercanas que tuve que vivir, ahí definitivamente se despertó otra Valentina. Y también durante la enfermedad de mi hermana, fueron muchos niveles de profundización que estuvo abriendo a esto. Em, ¿quién soy ahora? Yo creo que, ¿cómo me podría definir? Yo siempre pregunto a la gente si estaría en un capítulo de tu vida, ¿cuál sería? ¿No? Y yo siento que un poco el capítulo en el que estoy, la definición en la que me daría ahorita es que estoy en un lugar más libre. O sea, getting in touch with freedom. Estoy en un lugar más libre, estoy en un lugar donde antes perseguía tantas cosas, tenía tantas cosas que quería alcanzar, tenía tantas metas que cumplir para sentirme algo. Y ahora todo eso es como, es verlo con otro lente, es como que, ¿para qué quería todo eso otra vez? Y en cambio me siento en un lugar súper súper conmigo, o sea, satisfecha con lo que hay, con lo que es. Es como, esto es, y esto es grandioso, y qué más voy a hacer que disfrutar de lo que hay. Ujú, me encanta. Respecto a las diferentes situaciones que viviste, me gustaría que fueras compartiendo desde lo que creo que fue la primera evolución que mencionaste, ¿no? Como que en todo ha sido despertares de conciencia, evoluciones. La primera evolución, por así decirlo, fue cuando estuviste en cama, me parece. ¿Nos puedes Sí, platicar más? Bueno, igual y pueden haber muchas más evoluciones, ¿no? Pero a lo mejor esta evolución fue más, como más impactante o más significativa en tu vida. sí, sí, sí fue. A ver, cuando tenía 21 años, yo me tomé un semestre en la universidad. Estaba súper enferma. Yo era esta niña que había crecido con un montón de salud, con un montón de energía, em, la típica persona que era buena en lo que quería. O sea, montaba a caballo, era campeona nacional. eh, Tenía todos los novios, los amigos,
Era súper buena en mate, era buen estudiante, me encantaba bailar y todo. No tomaba, no era muy muchas de esas cosas, pero me sentía como que todo era fácil en mi vida. Y me fui a la universidad en Estados Unidos, y tuve un shock cultural fuerte. Me fui a una universidad de latinos, en Boston, no de latinos, pero de una comunidad internacional grande, y era un business school, y era una universidad donde mucho giraba alrededor de la plata. Yo crecí en la parte de la burbuja de Latinoamérica, que es definitivamente la parte de privilegio, em, pero mi familia, al haber crecido con dinero, nunca nos enseñó que era nuestro. O sea, we were not entitled al dinero. Éramos mucho más, no sé, era como una responsabilidad que tenías. Entonces nunca había un show de usar una marca o de pretender que algo era tuyo, sino era como, es una responsabilidad que tienes. O sea, necesitas en esta parte, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Yo no sentía diferencia con la gente que trabajaba en mis fincas y cosas así. Entonces, mis abuelos y mis papás eran súper claros en eso. Cuando voy a Estados Unidos, tuve un shock fuertísimo eh, de encontrarme con este uso del dinero, con este consumismo tan heavy. Yo era una mujer, siempre he sido una niña y una mujer súper sensible. Entonces me movió de pies a cabeza. Así que comencé a meterme en ese jugo, en ese revuelto ahí, en esa fanesca, como decimos aquí en el Ecuador, y me mandó por otro lado. Me enfermé, me desordené, o sea, estaba tan desalineada de mi verdad que estaba completamente enferma. Así que eso se manifestó físicamente. Entonces me diagnosticaron con diabetes, me diagnosticaron con depresión crónica, con inicios de pancreatitis. Yo tenía ahí 20 años, sí, 20, 21 años. Em, y tuve un momento donde la depresión sobre todo era muy fuerte. O sea, mi salud estaba mal, yo no podía ir al baño, tenía la digestión hecho pedazos. Aparte había subido como 50 libras en un semestre. Claro, la comida en Estados Unidos, toda la cosa, yo vivía de galletas y, y todas las golosinas gringas. Em, y tuve un episodio donde confronté de muy cerca el suicidio. Y tuve un intento, si lo podrías decir así, que paró antes de estar cercano a eso. Tuve como un shock en ese momento, decir, a ver, oye, loca, esta es la vida. Aquí estás ahora. ¿Qué vas a hacer con esto? Pero mi depresión era química. Yo químicamente estaba completamente desbalanceada. Entonces, yo en ese entonces era época de Skype, no hablabas mucho con mis papás, hablaba una vez a la semana y yo era y por ahí esa semana le llamé a mi mamá, por Skype teníamos nuestra reunión dominguera y me dijo, estoy yendo mañana a verte. Escuchó algo en la voz, me dijo, te estoy yendo a ver mañana. Y llegó y me vio y me dijo, ¿te regresas ahorita al Ecuador? Eh, Para eso me habían diagnosticado ADHD y dislexia, que yo sabía que tenía, pero en mi familia eso no era un problema. La dislexia y la ADHD eran como superpowers. Entonces, claro, cuando me investigaron, mi mamá me decía, claro, por eso eres tan creativa. Solo tienes que utilizarla. Y si no estás canalizando bien esa energía, entonces te va a consumir. Entonces, bueno, vino, me recogió a mi mamá, era psicóloga, brillante mujer. Y me dijo, vamos a quedarnos aquí un tiempo en el Ecuador y vas a ir a la naturaleza y vas a hacer arte. Vas a dedicarte a expresarte. Entonces comencé a estudiar filosofía del arte y todo. Yo he sido muy intrigada siempre, súper curiosa. Comencé a hacer acupuntura, entonces a estudiar medicina china también. Y ahí comenzó un poquito una búsqueda de algo más, de algo más. Me puse mejor, me puse mucho mejor. Comencé a hacer yoga también en ese momento. 19 años tenía, 19. Y regresé a terminar el semestre que me faltaba. Era súper naughty. Entonces, even though estaba partying my way through college y estaba realmente gozándola por ahí, también estaba sacando 2 majors y un minor, o sea, era bien naughty. Entonces, mis papás no tenían mucho que quejarse de clases, así que fui a terminar una de estas, me graduaba de economía, psicología y regresé acá al Ecuador. Ahí se me ocurrió que me quería operar los senos, que quería aumentarme los chichis. Justo mis papás decidieron divorciarse. Entonces, en ese momento, claro, yo les vi a ellos un poco de débiles y yo dije, mis papás no me dejaban, no era una cosa que era posible en nuestra familia, pero en ese momento estaban como divididos, así que fue como, quiero, y finalmente dieron a esto. Y a los 15 días de ir al doctor, estaba bajando las gradas y me resbalé. Y me alcancé a coger con los brazos de las gradas de pasamanos y se me fue el cuerpo. Entonces se me abrió
todo el pecho que venía de la operación y se me resbaló todo. Y ese rato me desmayé, pero como todavía seguía con las drogas de la operación, me levanté y más o menos fue como que, ok, estoy bien, estoy bien. Claro, a la semana las prótesis estaban caídas hasta abajo y me tocó esperar, porque no me podía operar ahí, me tocó esperar 3 meses y comenzar la reconstrucción, que fueron 4 operaciones, más o menos de unas 12, 9 horas, entre 9 y 12 horas cada una, porque no se pegaba, la piel quedó tan rasgada que no se pegaba, no tenía mucho fat ahí para poder. Para todo eso yo seguía struggling con todo esto que era esta depresión clínica y, y la diabetes y todas estas cosas que estaba súper desbalanceada. Entonces, ahí mi mamá escogió apoyarme con medicina alternativa. Me dijo, ok, vamos a probar la medicina alternativa. Y un iriólogo me dijo, no, esto no es diabetes, esto es hipotiroidismo. Eh, al ver el iris del ojo. Y la iris. Ajá. Entonces, esto es una base de este sistema. Entonces, ahí comenzamos a corregir la tiroides, que la tenía hecho un desastre. Al comienzo me tocaba ir como con 300 mg, bajaba 50, era un desorden hormonal. Tomaba como 22 pastillas, yo tenía 21 años, tomaba 22 pastillas, me acuerdo con trauma lo que era esto. No me podía despertar de la cama, yo tenía 16, 17 horas que dormía y era realmente a sack, o sea, era un costal de papas ahí porque no funcionaba, no tenía energía vital, estaba tan desordenada. Eh, no entendía de las intolerancias que tenía en la comida, entonces era todo un poco de mezcla. Para esto, cada 3 meses me tocaba operarme y tener 2, 3 meses de no poderme mover. Entonces fue intenso. En ese momento yo aprendí a pintar en la compu, solo podía mover los deditos, así que me sentaba frente a la compu y yo había hecho fotografía un tiempo, entonces les había tomado fotos a amigas desnudas y les pintaba en mi compu. Y eso comenzó mi camino de introspección, de buscar algo más. Claro, o sea, imagínate de la vanidad pasar a este nivel de awakening, así fue fuerte. Pero fue un hermoso momento de volver al cuerpo. Yo había estado tan desconectada del cuerpo en ese entonces, cuando me había desconectado un poco de mi esencia al ir a Boston y intentar ser algo que no vibraba con mi frecuencia, me había perdido. Y fue volver al cuerpo lo que me sanó. Entonces, claro, a mí me decían los doctores, bueno, esto es una condición que vas a tener de por vida, tararara, y dije, ni loca, esto sí no es una opción. Así que es un hardcore lifestyle change, o sea, cambié mi dieta, cambié eh, montó mi manera de ver la vida y de trabajar, o sea, ahí comencé a meditar, a hacer yoga y eso, esto era hace 20 años más o menos, entonces em, no era tan común, no era para nada algo que la gente hacía, todavía no había ni estudios de yoga mucho aquí en el Ecuador, era una cosa, pero se volvió mi camino el ir encontrando, entonces ahí comencé a estudiar un máster en psicología transpersonal. Me metí a hacer danza primal, coaching transpersonal y comencé en este mundo de crecimiento personal, espiritual, sin saber por qué. Comencé a hacer constelaciones familiares, me metí a hacer todo Master University con Tony Robbins, todo. Comencé, de pronto tenía como 8 diferentes certificados de diferentes coachings y cosas que me llamaban la atención en ese momento. Comencé a hacer Reiki y eso, pero sobre todo era un trabajo, era una búsqueda a esta parte que me sentía desconectada, como estaría primordial que algún rato había desconectado y que justamente estas crisis, por así decirlo, fueron la puerta para poder entrar a indagar en todo esto. Por ahí me quedo. Wow, pues creo que hay muchos temas que me gustaría explorar. Uno de ellos es, bueno, a mí me llama mucho la atención. Aquí me estoy un poco proyectando por el tema de la salud, que es algo que a mí también me ha tocado explorar. No al grado en el que tú lo has explorado, pero pues al final son, Igual. son otras vivencias, o sea, otro contexto, ¿no? Pero esta creencia de que el médico me diga, no, siempre vas a estar enferma o siempre vas a tener esta condición. Yo, la verdad, soy muy rebelde y creo que tú también. Y dices, bueno, o sea, tú me podrás decir esto, pero pues en realidad yo sé que puede haber algo diferente y que no necesariamente ese va a ser mi etiqueta por el resto de mi vida.
¿Cómo fue para ti? O sea, yo me imagino que para ti fue muy claro de que no es algo que yo fuera a hacer para siempre. Y me da curiosidad de qué manera fuiste navegando el ir sanando físicamente e ir confiando en que sí ibas a poder sanar. ¿Fue algo que fue rápido? ¿Fue algo que fue como conforme a los años? ¿Con qué personas fuiste llegando que te fue ayudando más? ¿Sabes? Porque creo que pues si te metes aquí, pues puedes encontrar chorrocientas mil formas de sanar el cuerpo y vas a encontrar chorrocientas mil terapias y a unas les funciona a unas personas y otras no. Pero tú cómo viviste eso y cómo fue que ibas decidiendo esto sí, esto no, esto no me ayuda y cómo te mantuviste firme en el sí voy a poder sanar. Lindo. A ver, no creo que fue algo, o sea, quisiera darme crédito a decir que lo hice conscientemente, pero no fue algo consciente, era simplemente algo instintivo. Y lo que tuve la suerte es de proteger a mi intuición, de haber escuchado a mi intuición y no quedarme con lo que el experto me decía. Entonces el experto podía haber dicho, nada, pues esta es tu condición, así es como lo que le pasa a la gente, tienes este tipo de diabetes, tienes este tiroides, lo que sea, vas a siempre tener estas depresiones crónicas. Y a mí simplemente no me sonaba eso como un label, una etiqueta que me quería poner, que quería cargar. Yo siempre tuve una urgencia de vivir. Desde chiquita siempre era como la vida es ahora. O sea, era sedienta de la vida. Eh, no sabía por qué. Creo que en mis 30 los comencé a entender cuando perdí a gente que quería tanto, tan joven. Pero ahí tenía 24, 25 años cuando... Porque esto fue un periodo largo, unos 3, 4 años en poder hacer el switch de esto. Eh, pero yo sí creo que lo que me iba guiando es que la vida solo te enseña el siguiente paso. Nunca te da el final de la escalera. Entonces me ponía al profesor de danzas del Paz, por ejemplo, que era algo que comencé a practicar. Y me invitaban y yo decía, me cae bien esta amiga, voy a ir, y solo iba. Y de pronto no sabía que al estar cantando, moviendo mi cuerpo, igual con la danza primal, estaba liberando tantas cosas que estaban ahí guardadas. Entonces, yo sí siento que la vida siempre está trabajando por ti, estés consciente o no de esto. Es más, creo que a veces nuestra cabeza, creyendo que tenemos que confiar y tenemos que, se impone al plan divino, por así decirlo. Entonces, cuando no lo piensas tanto, cuando no tienes tanta información, cuando simplemente está ahí, lo sigues. Y a mí se me aparecía esta oportunidad, este profesor, este maestro en el diferente momento, y lo seguía y lo practicaba. Sí fue fuerte que... em, tengo un cardenal afuera de mi ventana, qué lindo. Sí fue fuerte que estuve un poco en contra de lo que socialmente estaba pasando con mis amigos y con la gente a mi edad. O sea, a los 24 y eso nadie estaba buscando meditar y indagar. Sobre todo esto pre-social media era algo, era una búsqueda mía. No había una influencia, no era de moda, nada de eso. Era algo que yo no podía parar, era un llamado. Lo que sí creo que honré fue mi nombre de Valentina de Valiente al escuchar ese llamado y al responder y decir, ok, lo voy a hacer. También es una inversión. O sea, yo tenía suerte, no tenía hijos. Yo salí a vivir sola en ese entonces y aquí en el Ecuador, aquí la gente sale cuando se casa. Entonces eso también era como un poco rebelde. Pero yo les decía a mis papás, yo tengo que saber lo que es pagar la luz y no pagar la luz, o sea, por mi propia cuenta. Muchas veces no podía pagar la luz, pero tenía un montón de velas, entonces esa era la opción. Pero fue esos grandes aprendizajes que yo tenía una sed de crecer por mí. Y le escuché y tuve la valentía y la vida siempre me fue guiando. Entonces cuando daba esa primera grada, llegaba la siguiente. Cuando estaba en la siguiente, llegaba la siguiente. Y así fue armando hasta que eventualmente regresas a ver y dices, wow, hay un poquito de momento. Entonces o sea, si comienzas a sentirte mejor, si ves un cambio, si comienzas a verte que a veces no estás en los dramas que estabas antes y que tal vez todo el mundo que estaba alrededor tuyo está en esos dramas, dices, me siento un poquito más libre, me siento un poquito más cómoda. Eh, para mí ya no era un tema de si estaba flaca o no para sentirme cómoda en el cuerpo. Era, esto parece entonces, justo antes de operarme las chichis, yo tenía el pelo hasta la cintura, un pelo churón divino, rizado. Y un día cogí una Gillette y me fui a rapar porque decía, mi identidad está tan cercana a cómo me veo
quiero soltar este pelo a ver qué tal es. Y bueno, no ha sido tan fácil como rasurarse las piernas, esto de raparse la cabeza con churros. Entonces tenía así como huecos en todo lado, pero solté el pelo. Es entonces, y solté, y a la misma vez se me fueron las chichis, se me fueron los senos en la operación, porque estuve mucho tiempo completamente eh, hecho hueco en los senos. Eh, y yo tenía una crisis de identidad ahí, y me preguntaba como, ¿qué soy? Pero eso es lo hermoso que hasta ahora practico las meditaciones, o sea, no soy mi cuerpo, no soy mi mente, ahí lo tenía ahí vivo, en carne propia, lo estaba viviendo, entonces todo esto era una oportunidad de liberarme, de crecer, de soltar. Y el soltar siempre te hace evolucionar en conciencia. Ujú, ujú. Sí, sí, resueno mucho con lo que dices. Respecto al sentir que no eres tu cuerpo, a mí me ha costado mucho trabajo. O sea, que lo escucho, ¿no? Como no eres tu cuerpo, no sé si has leído El poder de la hora de Eckhart Tolle, ¿no? Que él habla mucho sobre esto, ¿no? Que no somos nuestro dolor. Em, ¿Sientes que de forma inconsciente llegaste a ese punto de, como ir siguiendo el flujo de la vida, te llevó a dejarte identificar con el dolor físico, emocional, mental? A ver, yo quiero dejar algo clarísimo ahí, es que yo no me he desidentificado de mi cuerpo completamente, ni que estoy iluminada, ni que he llegado a este lugar donde no me identifico con el dolor ni el sufrimiento y eso. Muchas veces me he hecho un shampoo con alguna cosa y yo digo, esto es un vaso de agua, me estoy ahogando. Lo que sí tengo es mucho más recursos para darme cuenta que estoy en un vaso de agua. Sin embargo, yo creo que un poco tenemos esta fantasía de lo que es no identificarse con el dolor. Y creemos que son estos grandes maestros, estos Eckhart Tolle y estos seres completamente iluminados que pueden llegar allá. Pero a veces es una pequeña decisión. Yo tenía un profe de meditación que decía, la meditación no es más que you catch a thought, o sea, coges algún pensamiento y dices, estaba pensando y regreso acá. Estaba pensando por acá otra vez. Y por allá y otra. Y no es como no debería estar pensando, tengo mi mente en blanco, sino como que, me di cuenta. Ese awareness es, es el primer paso, es el 50% del trabajo. Ujú, Entonces, en mi camino, yo estuve, y sigo, creo que eso nunca va a parar, pero, pero lo hacía de un diferente lugar, pero yo estaba buscando respuestas. Entonces, no paré de meterme en miles de cursos y a miles de programas y todo, o sea, you name it, lo he probado. ¿Sabes? En cuanto a crecimiento personal y espiritualidad, lo he hecho. Talleres por todo el mundo con todo tipo de maestros, con todas estas cosas, pero porque quería librarme del dolor. Yo creo que el aprendizaje que he ido teniendo en estos últimos años de la vida, y es lo que me ha permitido estar en este lugar, como os decía al comienzo, de más libertad, es que ya no me quiero librar del dolor, sino que el dolor es parte vital, hermosa, bienvenida de mi vida. O sea, es ahí. No es en otro lugar. Ayer de noche yo tengo un bebé que va a cumplir un año y ha dormido pésimo desde que nació. Y hemos tenido un año de malas noches. Y mi primer hijo durmió súper bien. Desde los 6 semanas hicimos un super mini sleep training y el man cachó enseguida. Y ahí con este segundo ha sido el opuesto. O sea, yo estoy 4 horas, 3 horas y ayer de noche estaba desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana ahí yo solita, mi esposo de viaje. Y un rato paré y dije, wow, fíjate cómo no estás impaciente de que esto debería ser diferente. Y me sentí tan campeona en ese momento, porque por un momento ya no quería que sea diferente a lo que es, sino esto es lo que es. Eso creo que es lo que pasa con el dolor, que cuando vas evolucionando en conciencia, ¿y qué quiere decir evolucionar en conciencia? Que vas soltando los paradigmas que te mantenían con cierta visión a la vida. Cuando ujú, vas evolucionando en conciencia, tienes esta hermosa oportunidad de decir, a ver, ¿esto me sirve? O de observarte y de poder escoger si quieres seguir o no de manera consciente en cómo vas forjando tu vida. Entonces, ese momento en el que para mí era natural sentirme frustrada e impaciente de que mi bebé no duerma y cansada de decir, mira, pero tengo tanto trabajo mañana, tengo estos proyectos y quiero hacer estas cosas. Pero por otro lado, solo era.
Y sí, estoy aquí, amor, estoy aquí, estamos en esto juntos, estoy aprendiendo, gracias por todo lo que estoy aprendiendo aquí. Mi amor por ti es infinito y esto no cambia. Pero me estaba reparenting a mí misma al decir eso. Mm. Yo de chiquita dormía muy mal. Y lo que yo me decía era, wow, I'm reparenting myself. Esta es la oportunidad que me da la vida de rehacerlo, ¿no? Entonces, solo para terminar con eso que dijiste, yo estoy convencida que la vida es una espiral. Entonces vas a pasar por este mismo dolor, si así que se por esta misma oportunidad de soltar ese dolor o de integrar ese dolor, que a mí me gusta más la palabra eso, de befriend him, de hacerlo amigo, muchas veces. Y va a tener diferentes tonos. Y hay veces que te vas a dar cuenta y decir, yo he estado aquí, fíjate, otra vez. Y hay veces que te vas a ver, pucha, pero nadando en contracorriente, medio ahogado, diciendo, me está cogiendo, y creyendo que todo eso es verdad. Hasta que un rato llegas y dices, yo he estado aquí. Como la canción de La Cigarra, de Mercedes Sosa, ¿no? ¿Cuántas veces me enterraron? ¿Cuántas veces sobre no sé cómo es la palabra? Está más linda de lo que puedo repetir ahorita, pero es a mi propio entierro fui. Tantas veces. ¿Cuántas veces me morí en ese mismo hueco, en esa misma cosa que caí? Y está bien. Yo creo que este camino de la vida es la muerte. Es morir cuantas veces puedas en tu ego. Morir cuantas veces puedas a tus ideas, a tus paradigmas. Para que finalmente puedas simplemente estar tú. Ujú. Cuando estás tú y te das cuenta que eso es suficiente, eso es la plenitud. Me vas a hacer llorar. Te lo Juntos juro. haremos. Ay, sí. Justo en la mañana estaba escribiendo, creo que sí te platiqué, ¿no? Las páginas matutinas del libro de Julia Cameron, que ella, ajá, lo del journaling. Y estaba pensando, creo que yo de niña, mi mayor miedo era el fracaso. Mi papá, crecí con un papá, pues con ese miedo, ¿no? Muy profundo y siempre nos estaba diciendo que tu hermano es un fracasado, que tu tío tu tanito es un fracasado, ¿no? O sea, siempre su palabra así favorita era el fracasado. Y él no era un fracasado porque pues él había estudiado el doctorado y la madre, ¿no? Y. Entonces yo de niña, pues queriendo recibir el amor de mi papá, pues yo decía, pues yo no puedo ser una fracasada porque pues, o sea, no, como que era impensable, ¿no? Y como tú, pues también de niña, yo no era campeona de cosas, pero pues las cosas me tendían a salir siempre a mi favor. Cuando me sentí mal de salud, pues me metí en este mismo papel de vencedora, de guerrera, de que yo las puedo todas y, o sea, y cómo yo no voy a poder solucionar esto, y cómo yo no voy a poderlo hacer. Entonces, hoy en la mañana que estaba escribiendo, dije, wow, creo que me ha tocado vivir el fracaso, ¿no? O sea, de que no he podido sanar mi intestino, del cáncer, pues se la llevo, pero pues en realidad es algo muy impredecible, pero digo, wow, o sea, yo estoy bailando esta danza con el fracaso, de decir, pues no pasa nada, no pasa nada, o sea, fracasar, o sea, ¿cuántas veces no hemos tenido que fracasar para aprender, para evolucionar, como dices? Me gustaría, habiendo compartido esto, me gustaría conocer cuál ha sido tu perspectiva con el fracaso y el fracaso, pues, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido ese fracaso? Porque es la muerte, ¿no? Es la muerte, renacer. Y se vive de tantísimas maneras. El background de mi computadora dice, failure is the only way to mastery. Y cuando entendí que el fracaso es lo que te da la experiencia y eso es lo que te hace maestro, I embraced it. O sea, fue como bienvenido fracaso. Cuando tú hablabas me acordaba que cuando mi hermana estaba con ella, hicimos todos los tratamientos posibles. A Israel, a Alemania, a Estados Unidos, todos los tipos de medicinas, desde psicodélicas, o sea, que creo que fue la única persona completamente paralizada que hizo hongos en heavy doses para encontrar esto, hasta, o sea, todas las posibles medios, curas, alternativas, no alternativas médicas, todo lo que, va a ver aquí un trueno fuerte, todo lo que era posible, estábamos ahí con ella intentándolo. Y un rato, finalmente, el último tratamiento que hizo, el doctor dijo, no te está sirviendo. Voy 30 años haciendo esto, he tenido miles de casos de éxito, no te está sirviendo. No sé qué es. Go home. Y anda a tu casa y despídete de los tuyos. Y ella llegó de vuelta a estar en Estados Unidos, llegó de vuelta al Ecuador y a morir. Imagínate, ya nos dijeron que ya no había nada más que hacer.
Tenía un hijo de 4 años en ese entonces, de 3 años en ese entonces. Entonces, así como morir era bien difícil. Decidió comenzar a contar las historias para que su hijo se acuerde de ella. Y de ahí salió un libro que escribió, un libro hermoso que se llama TC What TC, que es It Is What It Is, mal escrito, que un rato te contaré esa historia que es divino. Pero es lo que es. Ese es el nombre del libro. Y ese es el gran aprendizaje de ella. Y una de las cosas que en ese libro dice, que es lindo, porque si este no es un libro de una enferma, sino es el libro de una persona que tuvo una enfermedad, como una de las experiencias de su vida. Y a pesar de que no pude curarme, me sané, porque sanó su corazón. Entonces, cuando tú dices esto de, es que qué fracaso me ha podido sanar el intestino o esto, yo a mi hermana le veo como una historia de mega éxito, porque cambió la vida de tanta gente, legalizó la eutanasia en el Ecuador, entonces realmente hizo un movimiento desde su invalidez, sí, o sea, realmente impresionante. Y este libro es un libro, hay que leerse en la vida. Este debería ser una película tipo de Notebook porque es a otro nivel. Se sanó, entonces sanó su corazón, soltó. Entonces yo creo que el fracaso es simplemente la interpretación que tú estás dando a la expectativa que tenías. Y lo que yo sé de seguro es que la expectativa genera laca, pérdida, es lo opuesto a la abundancia, genera deseo y apego, mientras la gratitud te hace sentir lleno, completo, que todo es suficiente. Entonces te hace completamente abundante. Entonces, como el dicho es, ¿no? O sea, el más pobre no es el que menos tiene, sino el que menos necesita. Perdón, el más rico es el que menos necesita. El más pobre es el que más necesita. Es igual con esto del fracaso. Es esta idea de esta expectativa de cómo deberían ser las cosas y no poder permitir que las cosas sean como son. Cuando son, es una libertad, es hermoso. ¿Qué es? Es parte del aprendizaje. Podría ser un fracaso que mi hijo no pueda dormir toda la noche. ¿Te imaginas? Si yo lo pondría así. O lo que me diría a mí como mamá, si me pondría eso. Y ojo, hay muchas veces que estoy agotada, que son 3 horas de dormir y he llorado toda la mañana y decir, hijo de madre, yo no avanzo, quiero cambiar y necesito un abrazo, o necesito estar brava. O sea, como permiso para estar mal genio. Estoy mal genio hoy. Estoy cansada, estoy mal genio. Y también no me define esos momentos, sino es todo, es todo. Qué pobre sería la vida si solo podríamos estar sonreídos, felices y queriendo estar siempre en tu máxima euforia. En medicina china, la euforia también es causa de enfermedad. Mm. Y es el balance, que quiere decir que es la integración de todo, de la luz, de la oscuridad, de todas las emociones, del dolor, del fracaso. Eso es el trabajo que nosotros hacemos, bueno, yo como coach hago con embodiment. Es integrarlo en el cuerpo. Me gustaría mucho honrar a tu hermana. El podcast es un regalo que ha surgido. ¿Cómo fue para ti vivir este proceso? No, pues tú eras la hermana, ¿no? La acompañabas. Y como dices, ella enseñó a muchísimas personas y no sabía esto, que logró legalizar la eutanasia. Sí. ¿Cómo fue para ti vivir este proceso? Y si hay algo que quieras compartir para que las personas conozcamos más sobre la experiencia que le tocó vivir y qué podemos hacer. Qué lindo. A ver, sí, mi hermana fue en la vida, entró a la selva primero, era mayor que yo, y yo le decía que entró con machete y entró primero que yo, y le tocó ir haciendo camino. Y cuando yo entré a la selva ya lo tenía bastante más labrado, rebelde y brillante. Mi hermana, probablemente la mujer más inteligente que he conocido, el ser más inteligente, una mujer muy brillante a otro nivel, una cabeza erudita a otro nivel. Y esta enfermedad de Lela es la enfermedad del control, pierdes control sobre todo. Te puedes mover. Y ella era mega controladora, obviamente. Sabía cómo manejar todo de la A a la Z. Y fue un aprendizaje brutal para ella y para todos. No fue un camino fácil de su enfermedad. Ella no tuvo un lugar de luz de su enfermedad, sino fue un momento de crisis para la familia y todo. Para ese entonces mis papás se habían divorciado cuando éramos chiquitos, hace 12 años, 10 años antes. Y durante la enfermedad de mi hermana se reencontraron, yo creo que a través del dolor. Creo que el dolor que los dos sentían por su hija les conectó y terminaron volviéndose a casar. Entonces fue una sanación gigante para nuestro núcleo familiar y también fue un desgarre.
Mi hermana era fuerte para poder haber navegado su enfermedad así, para poder escribir un libro cuando estás muriendo, para poder demandarle a la Corte Suprema de tu país para que legalice la eutanasia y crear un movimiento que es uno de los movimientos más importantes del Ecuador el anterior año. Tienes que tener un carácter berraco. Todo mientras no tienes voz y no te puedes mover. Con las justas puedes medio comer y es más, cada 3 bocados de comida casi te ahogas y estás al borde de la muerte todos los días. Entonces fue una situación brutal, brutal, brutal. Para esto, la relación de mi hermana era se casa con el Nico, que es un hermoso, y se conocen, o sea, comienza su relación cuando el Nico va a la hacienda, a la finca, y tiene un accidente de moto y muere en la hacienda. Y le reviven. Se pega contra un cable de las vacas y a la yugular, llega al hospital muerto y le revive. Y cuando revive se acuerda de su mamá y de mi hermana, que recién medio que se habían conocido. Y así comienza su camino. Entonces, todo el proceso de su matrimonio, cuando decían casarse un poco, mi hermana era la fuerte, la que sostenía todo, y Nico tenía esta discapacidad intensa. Y sin embargo, se dieron la vuelta a los papeles. Y tienen un hijo hermoso, brillante, mi sobrino Oliver, que es un sol a todo nivel, eh, un niño de luz, o sea, índigo total, que viene en luz. Em, y después, a los 7, 8 meses mi hermana comienza a sentirse mal y le diagnostican ELA. Y después son 4 años de su vida enfermándose y muriendo. Entonces, es un camino salvaje el que vive. Yo creo que es un camino absolutamente inspirador a todo nivel y también fue un camino que vivirlo de cerca fue duro. A la familia nos sacó el aire a todos. Creo que me acuerdo cuando los últimos meses algo me llamaba mi cuñado y yo era como, ¿cómo está la Pau? Está respirando. Teníamos un nivel de estrés en la familia brutal, brutal, salvaje, porque ya los doctores no sabían qué hacer. O sea, yo me acuerdo una vez que mi hermano chiquito, tengo un hermano pequeño, que es un niño sensible, es un hombre hermoso, un niño sensible, así de corazón, tenía el sensible. Y mi hermana se ahogaba y los doctores estaban ahí y no sabían qué hacer. Y mi hermano cogió, rompió una manguera, le quemó en le metió en la garganta, le soplaba y le salvó la vida. Y estos episodios nos tocaron muchos, muchos, muchos. Entonces fue absolutamente traumático haber vivido esta enfermedad así. Nos sensibilizó. Cuando ya comenzó el tema de la eutanasia, nos dimos cuenta de la realidad de la mayoría de gente. Yo digo una cosa, la gente dice lo más importante es la salud, yo digo lo más importante es el dinero. Porque mi hermana tenía dinero y vivió una enfermedad con dinero, es 100 veces más fácil que una persona que no tiene dinero. Eh, y eso cuesta decir, ¿no? Y la gente es como, el dinero no, el dinero es una herramienta y es fan de quién eres, ¿no? Si eres un ser de luz, eres un ser de luz con dinero. Si eres un imbécil, eres un imbécil con dinero. O sea, no te va a cambiar esto. Sin embargo, frente a una enfermedad, vimos lo que era en la pobreza del Ecuador la gente que tenía ELA. La gente que tenía discapacidades severas, donde les tenían que amarrar a su cama y dejarles ahí esperando que ojalá no se caigan porque tenían que ir a trabajar. Olvídate de pagar un médico, todas las enfermeras y todas las cosas que tenía mi hermana para poder sobrevivir esto. O sea, mi papá, un hombre absolutamente generoso, dedicado, entregó todo. Y mi mamá con su cuidado entregó todo, todo, todo. ¿Cómo les descubrieron a mi hermana esto? Imagínate esto cuando no tienes. Nos contaban historias de que les terminaban votando por quebradas a los discapacitados y eso porque eran un peso y les costaba tanto. Entonces, tú te imaginas para la familia las crisis que vivieron. Así que, bueno, el camino que ella abrió, que fue muy fuerte hacerlo y tomó tanta energía. Y era muy difícil en un país tan católico y tan cerrado, traer un tema así, era muy delicado. Para mis papás fue difícil acompañarle a mi hermana y sostenerle, y sin embargo fueron unos valientes, estando de su lado y diciendo, esto es importante, se tiene que hablar de lo que es la discapacidad en el Ecuador, de lo que es vivir en este nivel de vida. Entonces, súper inspirador. Yo sí te diría que cualquiera que quiera leer un libro que te cambie la vida, un libro cortito que te lees en 1 hora, porque es como una película que quieres que se repita 50 veces, tienen que leerse el libro de mi hermana. Justo está saliendo también en inglés, el TC Watisi. Y te cuento, el título es It is what it is, pero cuando mi cuñado tiene este accidente y casi se muere, mi hermana le dice esta frase como, es lo que es, it is what it is. Y él le regala cuando ya se casan un llavero
que lo escribió él, pero como tuvo este conflicto en el cerebro y todo, no podía escribir correcto, entonces lo escribe TC Watisi. Por eso que el libro se llama TC Watisi, es lo que es mal escrito por este hermoso viaje que tuvieron. Y bueno, ahí en el libro te cuento todo, así que sí. No, sí lo voy a leer definitivamente. ¿O cuál era el nombre de tu hermana? Paola Roldán, de Guerrera, de Luz. Me contaste que también, bueno, es que igual has vivido más cosas, ¿no? Pero que cuando fue la pandemia también conociste las plantas sagradas, ¿no? En este caso, pues la psilocibina. Sí, ¿Cómo fue para ti? ¿Qué te llevó a ellas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? el camino. Yo creo que las plantas te llaman y ahí también es el llamado, insisto, del héroe, del camino del héroe, donde escoge responder o no. Eh, en ese momento, justo fue durante el periodo de la pandemia, un poco, no en los primeros meses, sino después, donde un día yo no había probado nada. Es más, había probado marihuana creo que un par de veces en mi vida y no tomaba alcohol, nada. La verdad es que para mí era el llamado era de introspección, entonces no me daba mucha curiosidad esas cosas. Y un día mi esposo me dijo, mira, tengo estos hongos que me regaló este amigo, quisiera que lo pruebes, siento que te va a sentar. Y yo me comí una dosis muy alta, sin entender que no tenía que comerme esa dosis tan alta. Y tuve una dosis terapéutica. En la psilocibina es como la dosis, la microdosis, la dosis terapéutica y la dosis espiritual. La dosis espiritual es generalmente más de los 5 gramos. Y es cuando dicen, se disuelve tu ego. Yo me tomé una media esa primera vez. eh, y fue una experiencia absolutamente increíble. Experimenté la muerte. Yo para esto había dado a luz a mi hijo Mateo y durante mi embarazo yo tuve 5 muertes de gente muy cercana. Perdí a mi mejor amigo, a mi abuela, a mi padrino, al padrastro de mí y fueron muertes súper, bueno, en su mayoría fuertes, fuertes. O sea, fue un asesinato, un suicidio, fueron un paro cardíaco así de la nada. Entonces, yo estando embarazada de mi primer hijo y viviendo estas muertes tan cercanas, era un shock al sistema brutal. Aparte de la primera vez que vivía muertes. Entonces, me había quedado con una apertura, con un entendimiento y desentendimiento total de lo que era la vida. No entendía y quería un poquito más de introspección. Entonces, ahí probé esos hongos y ahí comencé a vivir la muerte. Eh, y comencé a darme cuenta de qué era la muerte, que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba, que era algo mucho más sutil, mucho más hermoso. De pronto era una cúspide de la vida. Eh, Llegar a una muerte sonriendo, porque lo has vivido bien, porque te diste cuenta del regalo que era estar vivo. Eh, y eso es un regalo que tienes, creo yo, cuando has vivido la muerte de gente cercana y joven, como mi hermana, como mi mejor amigo, cuando, o sea, lo difícil, obviamente, es el trauma de vivir su muerte, pero aprecias la vida, es inevitable, porque está aquí, porque tuvieron los días que tuvieron y todos tenemos los días que tenemos. Entonces, la psilocibina para mí ha sido, yo creo que la integración de la muerte. Y con eso te diría de todo lo que lo tenía separado. Después de eso tuve algunos viajes más profundos eh, y, y la medicina me explicó varias cosas lindas así. ¿Alguna vez has hecho otro tipo de medicinas como ayahuasca o No, no alguna? todavía, no No todavía. todavía. Si estás ahí muy, muy cerca. Sí, sí, Ahí. cuando no me dame. No me ha llamado, pero Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto. Si hay una persona que está pasando por un proceso difícil, un proceso que comúnmente nos dirían que como que a veces tendemos a hacerlo todavía más grande, ¿no? Y se nos dificulta el soltar el control, se nos dificulta, y hablo por mí también, ¿no? Que se me dificulta mantenerme tranquila ante la incertidumbre, ante la... Sí, o sea, porque la incertidumbre siempre está en todo, pero pues a veces que está como más presente. La incertidumbre de no tener a lo mejor trabajo, la incertidumbre de no saber cómo va a estar algún familiar, la incertidumbre de cualquier tipo de incertidumbre. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por un proceso de incertidumbre y se siente perdido? que se dejen perder por completo. Sé que da tanto miedo eso.
sobre todo para alguien que ha estado cerca del suicidio y de vivir depresiones bien complejas, más de una vez en la vida. A mí me han diagnosticado 4 veces depresión con psiquiátrica y la primera tomé pastillas y eso, las últimas 3 entendí que era un ciclo y que tenía que navegarlo. Eh, a ver, creo que así como consejo, no, yo creo que tenemos tanto miedo a la crisis que por eso no sabemos utilizar la energía y el potencial que esto tiene. La crisis es el camino. Obstacle is the way, es el camino. La crisis es el regalo. La única manera en la que vas a poder recibir su regalo es si le permites que te integre, que se integre a ti, que sea parte tuya, que te dé su medicina, tal como las plantas. Entonces, hay un libro que yo no soy mucho de recomendar libros, no me gusta mucho llenar de información a la gente, yo soy más de vivencias y de experimentarlo, pero sí creo que hay un libro que alguien que está en una crisis podría leerlo y realmente es transformador y se llama Let Go de David Hawkins. Todo su trabajo es a otro nivel. Let Go es un libro fácil de leerlo y te enseña un poquito el proceso de lo que es soltar y lo que significa y lo que te va a ayudar. Porque si comprendes que no tienes cómo cambiarlo, ¿verdad? O sea, si ya hiciste todo lo que está en ti y no puedes cambiarlo, entonces el proceso de aceptación es un proceso difícil, pero es el proceso de liberación. Entonces, ¿qué es lo que quieres al final? ¿Quieres que las cosas sean como tú crees que deben ser? ¿O quieres tener una paz interior y una liberación frente a lo que te da la vida? Y mi camino así es escoger el segundo. O sea, para mí ha sido mucho más importante rendirme y ponerme de pies entre la vida y decir, no sé, y te entrego eso que no sé, antes de querer tener las cosas como creo que deberían ser y tener control y pasarme toda la vida con miedo, sosteniendo que cuidado cuando se va. Mientras cuando le integras al miedo, ya no tiene dónde cogerse. Y eso es el camino que les invitaría. Gracias. Ay, me salen varias preguntas, pero igual se nos acaba el tiempo. Pero esto que mencionas sobre que no te gusta dar como un consejo, creo que para la típica percepción que tenemos de una persona que es coach es de que te dice tal vez cómo tendrías que estar haciendo, ¿no? ¿Cómo vives tú el coaching? Al revés. Al revés. A ver, creo que hay tantos Instagram coaches ahorita que sabes, you go, you get certified y tú crees que puedes decirle a la gente lo que tiene que aprender. Y ahorita hay todos estos gurús que tienen toda la verdad de la vida. Y, y a mí me da un poco de risa esto porque intenté ser una mucho tiempo. Intenté compartir todos estos aprendizajes que tenía y decía, esta es la verdad, y ser un testigo de Jehová de todas las verdades que iba aprendiendo. Y sin embargo, con la madurez, mientras voy creciendo y eso, me doy cuenta que no tengo nada que enseñar. Es más, la psilocibina, uno de los lindos caminos que aprendí con eso es que no hay gurú, no hay nadie más que tú. Entonces, mi camino como coach es simplemente crear un espacio donde la gente pueda volverse a ver para poder conectarse con sí mismo, porque toda la sabiduría está interna. Entonces, no es un consejo, me parece que es una arrogancia creer que tú entiendes lo que el otro necesita. Y ojo, yo sí tengo el regalo de rayos X que te puedo descifrar más o menos en 10 minutos qué es lo que está viendo. Y sin embargo, ¿quién soy yo para quitarle el dolor a alguien? ¿Qué tal que ese dolor es el catalizador de la canción más hermosa del mundo? O el catalizador del abrazo más importante que va a sanar a alguien. Entonces, mi approach como coach es nunca interrumpir el proceso, sino indagarlo, integrarlo, para así estar un poquito más en paz, un poco más libre y caminar con esa fortaleza interna. Ya me queda mucha curiosidad. Sí, porque claro, tenemos esta idea preconcebida, ¿no? De que tú vas con un coach y te va a decir los pasos que tienes que seguir. Típico que ves en redes sociales, ¿no? Y a mí me pasó, yo la verdad exploré muy poco el tema de ser
de ser guía espiritual o health coach. Y ahorita es como que no, o sea, no es por ahí, ¿no? Porque pues ni yo sé bien qué pedo, o sea, yo digo, bueno, aquí voy transitando la vida y todo, pero sí, se me hace muy interesante esto. Igual si compartes más de esto en tus canales, a mí me encantaría aprender más sobre cómo, o sea, cómo haces este proceso, ¿sabes? Me doy, ¿cómo se dice? Me hago llamar coach, pero sin ser coach. Coach Ajá, típico. ¿qué palabra? O sea, yo me llamo consultora estratégica porque no tengo idea cómo explicar esto. Hago estrategia para empresas pequeñas también, o sea, me encanta ayudarles a empresas a crecer y eso es lo que me he dedicado los últimos muchos años de mi vida. Y generalmente, o sea, una empresa, un negocio es simplemente una expresión externa de la conciencia de los líderes de esto. Entonces, trabajar con empresas y trabajar con los dueños de empresas me llama mucho a mí, con líderes a todo nivel, me encanta, con gente que esté poniéndose ahí afuera. Sabes que por mucho tiempo quería compartir, quería llegar, pero la verdad es que ahorita, bueno, con esto del podcast he salido de la cueva, pero estoy en una cueva mía, como disfrutando de lo que es y ofreciendo lo que puedo ofrecer en todos los espacios que estoy, pero no tengo mucho interés de enseñar. O sea, es que no hay nada que enseñar. Eso suena ridículo eso, pero no hay nada que enseñar, no hay nada que enseñar. Entonces, tal vez solo generar un espacio para que alguien más pueda autoexplorarse, eso me llama y eso busco acompañar. Ajá. No te puedo decir como que hay, o sea, probablemente tengo algo en línea y ni siquiera sabría, no sé ni cómo entrar al Instagram todavía. Así que estoy ahí tratando. Mm. Bueno, vamos a honrar tu tiempo, tu espacio. Entonces, simplemente para cerrar, si podemos hacer ¿cómo se llama? Rapid fire, creo que se llama así. Te voy a hacer preguntitas y la primera palabra o frase que salga. ¿Te late? Mm, Dale, de una. Venga. Ok, empezamos. Si pudieras ponerle un título a tu vida hasta ahora, ¿cuál sería? Expansión. Una creencia que antes tenía y hoy ya no. Que el dolor era malo. Un libro, película o frase que te haya marcado. Power versus Force. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido sobre el amor? El soltarle, el estar completamente en ti para poder amar. Por último, si tuvieras que dar un solo consejo de vida, ¿cuál sería? Un solo consejo de vida. Se me viene esta imagen, que no es una palabra, pero te lo voy a compartir. Em, yo creo que Dios nos ofrece la vida como con un gran banquete. Tenemos esta opción deliciosa al frente nuestro. Y se ha preparado esto, ¿sabes? Como si tú hubieses invitado a tu casa y estés preparado por días de esto y tengo un banquete delicioso y eso. Y que la mayoría de gente llega al banquete y dice, bueno, pero quiero ayudarte a lavar los platos. Y tú es como que, no, ven, disfruta, te dice todas estas cosas ricas. Ah, pero es que no soy vegetariana y no como gluten y sabes que, no, vino tampoco, ¿no? Pero te saqué estas uvas, vienen desde Grecia que han estado en ese cuantito, este vino, todo. No, pero sabes que yo eso, no, porque, y ponemos todos estos nos, pero no, pero no, a la vida. Y creo que Dios, la vida, simplemente nos dice, quiero que disfrutes de este banquete. Entonces, el único consejo, se me hace un poco cringe esa palabra pero es darnos cuenta del banquete que tenemos ahí al frente, que en 20 años vamos a ver este momento en nuestro cuerpo y vamos a decir, hijo de madre, qué cuerpo tan lindo tenía, qué hermosa la salud, que todo lo que piensas que ahorita es lo peor, es, es parte de este regalo de estar vivo. Y vivir desde ahí es expandidor, se siente hermoso, entonces, que lo disfrutes. Mm. Pues muchas gracias, Valentina. Mi sobrina se llama Valentina. Valeria también significa valiente, creo. Bueno, no sé, ya ni sé. Hermoso, por ahí está. Ay, las valientes le voy a poner. Me gusta. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Igual, si quieres rápidamente decir dónde te pueden encontrar, el podcast, o lo que quieras decir en proyecto que estés ahorita, o Sí, nada más lo pongo aquí debajo. restaurante. Súper. Bueno, muchísimas gracias.
Te mando un abrazo hasta Ecuador y bueno, que vaya muy bien todo. Chao.